Bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy vamos a abordar un tema importante y polémico. ¿Es México un estado fallido? Esta pregunta no es solamente un titular sensacionalista, sino un debate profundo que nos obliga a analizar la situación de nuestro país con datos, con hechos, con una mirada crítica. En este video vamos a desglosar qué significa ser un estado fallido, usando indicadores clave como seguridad, instituciones, economía y cohesión social. Con la ayuda de estadísticas oficiales, reportes internacionales como el del Fragile States Index y análisis de expertos, evaluaremos dónde está México en este espectro y cómo las políticas actuales nos están acercando a esta fragilidad. No se trata de señalar culpables, sino de entender la realidad y reflexionar sobre el futuro que queremos construir para nuestro país. Así es que acompáñenme en este análisis. Este va a ser un análisis profundo y dejemos que los datos nos hablen. Antes de decidir si México es un estado fallido, necesitamos entender claramente qué significa este término. Según el Fund for Peace y académicos como Robert Rothberg, un estado fallido es un país donde el gobierno ha perdido la capacidad de cumplir sus funciones esenciales, las más básicas. Esto incluye el control sobre su territorio, sobre la población y recursos, reflejado en varios indicadores clave. Primero, la seguridad. En un estado fallido, el gobierno no puede garantizar la protección de sus ciudadanos y grupos armados no estatales, como los grupos de autodefensa o los cárteles, dominan regiones enteras, como vimos que ocurría en Somalia en los años 90 con clanes armados o en Yemen en tiempos más recientes. Segundo, las instituciones. Un estado fallido tiene instituciones colapsadas por corrupción endémica o ineficiencia, donde el Estado de Derecho es inexistente, como en Haití, donde la infraestructura está tan destruida que el gobierno es incapaz de operar. Tercero, la economía. Un estado fallido enfrenta un colapso económico total, con pobreza extrema, desempleo masivo y dependencia de ayuda externa, como Zimbabue durante la inflación del año 2008 o Venezuela en el 2017. Finalmente, la cohesión social. La sociedad se fragmenta por conflictos étnicos, religiosos, políticos, como en Sudán del Sur, donde guerras tribales han roto la unidad nacional. Un estado fallido no es simplemente un país con problemas, de esos hay muchos, sino uno donde el gobierno ha perdido casi toda su autoridad, dejando un vacío de poder. Ahora, apliquemos todo esto a México. México es un país grandioso, pero ¿encaja en esta categoría? Revisando los datos, no. El Fragile State Index del 2023 clasifica a México en el puesto 84 en la categoría de advertencia, lejos de los países más frágiles como Yemen o Somalia, pero 23 posiciones peor que en el año 2016, lo que indica un retroceso sumamente preocupante. Esto sugiere que aunque México no está en un colapso total, enfrenta riesgos significativos que no podemos ignorar. Algunos políticos, como la senadora Kenia López Rabadán, han utilizado el término estado fallido para describir la situación actual, apuntando a la violencia descontrolada y la corrupción sistemática. Otros argumentan que México tiene fortalezas que lo alejan de esa etiqueta, como su economía diversificada y su integración comercial con el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, las políticas del gobierno actual, desde la estrategia de seguridad hasta las reformas institucionales, están generando severas dudas sobre si estamos fortaleciendo al Estado o debilitándolo. En los siguientes bloques vamos a analizar los indicadores clave: seguridad, instituciones, economía y cohesión social. Todo esto para determinar dónde está México en este espectro y cómo las decisiones gubernamentales nos están acercando a la fragilidad. Para hacerlo más claro, vamos a utilizar datos concretos: el Fragile State Index, reportes de Transparencia Internacional, estadísticas oficiales y análisis de expertos. Este análisis no solamente busca entender el presente, sino también alertar sobre el futuro. Porque si no actuamos, las señales de advertencia podrían convertirse en algo mucho peor. Vamos a profundizar en el primer gran problema: la inseguridad, que es el talón de Aquiles de México. Si hay un argumento que da fuerza a la idea de México como Estado fallido, es precisamente la inseguridad. El crimen organizado, particularmente los cárteles de la droga, desafía al Estado en múltiples regiones. Un informe del Comando Norte de Estados Unidos estima que entre el 30 y 35% del territorio mexicano está bajo la influencia de grupos como el Cártel de Sinaloa,
como Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Esto no significa que el gobierno esté completamente ausente, pero en estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, los cárteles no solamente trafican drogas, extorsionan negocios, controlan economías locales, como el aguacate, el limón o la minería, y enfrentan a las fuerzas de seguridad con armamento de alto calibre. En algunas comunidades actúan como un gobierno paralelo, cobrando impuestos que realmente son extorsiones y dictando reglas, lo que plantea una pregunta crítica. ¿Ha perdido México el monopolio legítimo de la violencia en su territorio? Los datos son contundentes. En 2023, México registró una tasa de homicidios de 24.9 por cada 100,000 habitantes, una cifra alarmante comparada con los 5 por cada 100,000 en Estados Unidos. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en el 2006, más de 115,000 personas han desaparecido y cientos de miles han muerto en hechos violentos. Eventos como el secuestro masivo de 66 personas en Sinaloa en el 2023 destacan la incapacidad del gobierno para controlar estas zonas. La violencia tiene un impacto devastador. Según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, más de 400,000 personas han sido desplazadas forzosamente por conflictos relacionados con el crimen organizado, creando una crisis humanitaria en comunidades rurales. En regiones como Tierra Caliente, familias enteras han abandonado sus hogares, dejando pueblos fantasma. Esto no es solamente un problema de seguridad, sino una tragedia que fragmenta el tejido social. Y aquí entra la responsabilidad del gobierno actual. La estrategia de abrazos, no balazos de Andrés Manuel López Obrador prometió pacificar el país enfocándose en las causas sociales del crimen, pero los resultados son, lo menos, malos. La violencia no ha disminuido y decisiones como la liberación de Ovidio Guzmán en el 2019 tras un operativo fallido en Culiacán proyectaron debilidad del Estado frente a los cárteles. La Guardia Nacional, creada en 2019 con 120,000 elementos, ha sido criticada por priorizar tareas como el control migratorio o la vigilancia de proyectos como el Tren Maya, en lugar de combatir directamente el crimen organizado. Además, el gobierno ha reducido el presupuesto para capacitación policial y tecnología, mientras los cárteles se fortalecen con armas de contrabando que entran por nuestras fronteras en colusión con los agentes aduanales. Esta falta de acción efectiva ha alimentado la percepción de ingobernabilidad, haciendo que muchos se pregunten si el Estado está cediendo terreno. No todo es blanco o negro. El gobierno federal mantiene presencia militar y policial en las zonas más conflictivas. Ya ha implementado programas sociales para reducir la pobreza que podrían, a largo plazo, disminuir el reclutamiento de jóvenes por los cárteles. Sin embargo, los resultados inmediatos son claros. La violencia sigue descontrolada y la estrategia actual no está funcionando. En un estado fallido, el gobierno pierde todo control sobre la seguridad. México no está ahí todavía, pero las políticas actuales, con su enfoque permisivo y la falta de contundencia, nos acercan a esa línea roja. Pasemos al siguiente indicador, las instituciones, donde la corrupción y las reformas recientes están poniendo en jaque al Estado. Otro pilar clave para evaluar si México se acerca a un estado fallido es la fortaleza de sus instituciones, y aquí enfrentamos un problema: la corrupción y la impunidad. Según Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 126 de 180, pero en el índice de percepción de corrupción de 2023. Un retroceso significativo desde 2018, cuando el gobierno de López Obrador asumió el poder prometiendo combatir este flagelo. Pero los datos son más duros. Según el índice global de impunidad, solo el 1% de los crímenes en México se resuelven. Esto significa que, para la gran mayoría de las víctimas, la justicia es una quimera, lo que erosiona la confianza en el sistema judicial y en el Estado mismo. Como dijo el analista Víctor Fuentes Solís, un país donde la justicia no funciona no puede considerarse plenamente funcional. La corrupción no es nueva, pero las políticas actuales han agravado la situación. Un ejemplo claro es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, donde policías locales coludidos con cárteles estuvieron involucrados. A más de una década no hay responsables condenados, y el manejo del caso por el gobierno actual ha sido criticado por falta de transparencia. Otro caso emblemático es el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos millonarios, pero cuya investigación se ha estancado, alimentando la percepción de que los poderosos están por encima de la ley.
Además, las fuerzas de seguridad no son inmunes. En muchos estados, policías locales y estatales han sido cómplices de cárteles, recibiendo sobornos para permitir el tráfico de drogas o encubrir crímenes. Esto debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley. El gobierno actual ha impulsado reformas que, en lugar de fortalecer las instituciones, las están poniendo en riesgo. La reforma al Poder Judicial de 2024, que permite elegir jueces por voto popular, ha generado una avalancha de críticas. Organismos como Human Rights Watch advierten que, sin métodos y contrapesos claros, esta medida amenaza la independencia judicial, ya que los jueces podrían quedar sujetos a presiones políticas o incluso del crimen organizado. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la reforma como una forma de democratizar la justicia, la incertidumbre sobre su implementación ha provocado protestas masivas y preocupaciones internacionales. Además, el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en el año 2016 para combatir la impunidad, ha sido completamente desmantelado o ignorado bajo la actual administración, con recortes de presupuesto y falta de voluntad política, sobre todo para investigar casos de alto perfil. Ahora, no todo está perdido. México mantiene instituciones que funcionan, aunque sea medianamente, como el Instituto Nacional Electoral, que se encarga de organizar elecciones regulares con alta participación, como vimos en 2024 con un 66% de votantes, aunque en fechas recientes se esté perdiendo credibilidad debido a que los ciudadanos ya no vamos a contar los votos en las elecciones, al menos en la del Poder Judicial que ocurrirá el primer día de junio. También hay sistemas de salud y educación, aunque su calidad es desigual, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura está deteriorada. Sin embargo, la corrupción sistémica y las reformas mal diseñadas están debilitando el Estado de Derecho, un pilar esencial para cualquier Estado funcional. Si México quiere alejarse de la fragilidad, necesita instituciones fuertes, pero las políticas actuales, lejos de construirlas, parecen socavarlas. Ahora, pasemos a la economía, un área donde México muestra fortaleza, pero no está exenta de riesgos. Un Estado fallido se caracteriza por un colapso económico total, y aquí México tiene una de sus mayores fortalezas. Con todos los problemas que tenemos, somos la 15ª economía mundial, con un Producto Interno Bruto de 1.4 billones de dólares en 2023, según el Fondo Monetario Internacional. México es una economía diversificada, con sectores fuertes en manufactura, automotriz, turismo, incluso agricultura. La integración comercial con Estados Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio ha sido un motor clave. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, con exportaciones por 475,000 millones de dólares. Esto demuestra que México no depende de ayuda externa, como ocurre en estados fallidos como Haití, y que tiene un lugar sólido en la economía global. El gobierno actual ha mantenido un marco macroeconómico mediocre, cuando mucho, con una inflación del 4.7% en 2023, menor que en años anteriores, pero con una deuda pública del 53% del PIB, un nivel que nunca habíamos visto antes. La desigualdad sigue siendo un desafío enorme. Según Oxfam, que es una confederación internacional de organizaciones no gubernamentales que trabajan para acabar con la pobreza y la injusticia, el 10% más rico concentra el 42% de la riqueza, mientras que regiones como Guerrero o Chiapas permanecen en la pobreza extrema. El crecimiento económico no siempre llega a las regiones más afectadas por la violencia, donde los cárteles controlan actividades como agricultura o la minería. Además, las políticas del gobierno actual han generado incertidumbre. Proyectos como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas han sido criticados ampliamente por sobrecostos y la falta de transparencia, desviando recursos que podrían usarse en seguridad o educación. La cancelación del aeropuerto de Texcoco en 2018 y las tensiones con inversionistas extranjeros han dañado la confianza en algunos sectores. Aunque México no sufre actualmente de un colapso económico, las decisiones gubernamentales, como priorizar megaproyectos sobre necesidades urgentes, como la seguridad o la justicia, están creando grietas. La economía es aún una fortaleza, pero no se puede sostener el país, o más bien esta no puede sostener sola al país si la inseguridad y la corrupción siguen creciendo. Para que México se mantenga fuerte, necesita políticas que combinen crecimiento con equidad y que no sacrifiquen la estabilidad por proyectos populistas. Ahora, vamos a explorar la cohesión social, porque un país dividido es un país vulnerable. Un Estado fallido suele estar marcado por una sociedad fragmentada,
con conflictos étnicos, religiosos, políticos, que terminan por romper la unidad nacional. México, en cambio, tiene una identidad cultural sólida con 68 pueblos indígenas, una rica mezcla de tradiciones y una población que se une en momentos clave, como el grito de independencia o el apoyo a la selección de fútbol. Pero no todo es armonía en el país. Aunque México no enfrenta guerras étnicas o religiosas como ocurre en Sudán del Sur, hay tensiones sociales y una polarización política que, alimentada por las políticas del gobierno actual, podrían erosionar esta cohesión si no se manejan con cuidado. México es un país multicultural y esa diversidad es una fortaleza, pero también genera desafíos. Comunidades indígenas, como los zapatistas en Chiapas, han denunciado marginación y falta de acceso a servicios básicos, lo que termina por crear fricciones con el Estado. La política está profundamente polarizada, especialmente desde 2018 con el gobierno de López Obrador y su cuarta transformación. Sus discursos han dividido a la sociedad entre el pueblo y los conservadores, los fifís, generando enfrentamientos verbales y en algunos casos físicos. Las elecciones de 2024 que llevaron a Claudia Sheinbaum al poder mostraron una alta participación del 66%, pero también reflejaron esta división, con protestas y acusaciones de irregularidades. Movimientos sociales como el de Ayotzinapa exigiendo justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, o simplemente las marchas feministas contra la violencia de género, con 10 mujeres asesinadas al día, según ONU Mujeres. Todo esto refleja un descontento profundo. Estas protestas no buscan derrocar al gobierno, sino exigir justicia y reformas, pero la respuesta del gobierno, frecuentemente minimizando o descalificando estas demandas, ha avivado las tensiones. El gobierno actual ha contribuido a esta polarización. López Obrador y Sheinbaum han promovido una narrativa que estigmatiza a la oposición, a los medios, a las instituciones que no se alinean con su proyecto, como el Poder Judicial o el INE simplemente. Esto ha creado un ambiente donde el diálogo es difícil y la desconfianza entre sectores aumenta cada día. Aunque México mantiene una identidad nacional fuerte, visible en eventos culturales o en la solidaridad tras desastres naturales, la polarización y la marginación de grupos como indígenas y mujeres son riesgos latentes. Si el gobierno sigue apostando por la confrontación en lugar del consenso, podría fracturar aún más el tejido social, acercándonos a la fragilidad de un Estado fallido. La religión, mayoritariamente católica, no es un factor de división en México y no hay conflictos étnicos generalizados, pero la cohesión social depende de un gobierno que escuche y de una sociedad que se sienta representada. Las políticas actuales, al priorizar la lealtad política sobre la inclusión, están poniendo a prueba esta fortaleza. Ahora vamos a cerrar con una reflexión sobre el futuro de México y qué podemos hacer para fortalecerlo. Entonces, ¿es México un Estado fallido? La respuesta es no todavía, pero hay matices críticos. México no cumple con los criterios extremos de un Estado fallido, no ha perdido el control total de su territorio. Sus instituciones funcionan, aunque con fallas. Su economía es grande y robusta, y su sociedad mantiene una identidad nacional sólida. Los datos lo confirman, somos la 15ª economía mundial, con un PIB de 1.4 billones de dólares y 475 mil millones en exportaciones, tan solo en 2023. Nuestra integración al Tratado de Libre Comercio nos da un lugar clave en el mundo, pero las señales de fragilidad son innegables. Entre el 30 y 35% del territorio está bajo la influencia de cárteles. La tasa de homicidios es de 24.9 por cada 100,000 habitantes y solamente el 1% de los crímenes se resuelve. Hemos retrocedido al puesto 84 en el Fragile States Index y cada vez hay menos empresas creadas y por consecuencia menos empleos en el país. Alrededor del 65% de la fuerza trabajadora lo hace de manera informal. La pobreza extrema ha crecido. El gobierno actual tiene una responsabilidad enorme en esta situación. La estrategia de abrazos, no balazos, no ha reducido la violencia y decisiones como la liberación de Ovidio Guzmán o la falta de acción contra los cárteles proyectan debilidad. La reforma judicial de 2024 amenaza la independencia de los jueces y el desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción ha dejado la impunidad intacta. Proyectos como el Tren Maya, aunque ambiciosos, desvían recursos de necesidades urgentes como la seguridad, la justicia, la salud, la educación. Estas políticas, lejos de fortalecer al Estado, lo están debilitando, acercándonos a la fragilidad que caracteriza a los estados en riesgo. El futuro de México depende de decisiones colectivas.
Fortalecer la seguridad obviamente requiere policías mejor capacitadas y una estrategia integral que no ceda ante los cárteles. Combatir la corrupción necesita instituciones autónomas y procesos que sean realmente transparentes. Garantizar la justicia implica proteger la independencia judicial y resolver casos como Ayotzinapa o el centro de exterminio de Teuchitlán. Y reducir la desigualdad exige invertir en regiones marginadas y fomentar el empleo formal. Como ciudadanos, podemos exigir rendición de cuentas, podemos participar en el debate público y sobre todo apoyar iniciativas comunitarias. México ha superado crisis antes, como la Revolución o la de 1994, la de 2009, y su resiliencia es prueba de que el cambio es posible. Hemos analizado ahora si México es un estado fallido y la respuesta no es para nada simple, pero es clara. México no lo es, pero está en una encrucijada crítica y hay que poner atención. Tenemos fortalezas innegables como una sociedad con identidad fuerte y un lugar estratégico en el mundo. Sin embargo, la inseguridad desbordada, con cárteles controlando partes del territorio nacional, la corrupción que carcome instituciones y una polarización social creciente son señales de alerta que no podemos ignorar. Las políticas actuales, desde abrazos no balazos hasta aquellas reformas que debilitan la justicia, no están atacando estos problemas de fondo y eso nos pone a todos en riesgo. Pero México es más grande que sus problemas. Como ciudadanos tenemos el poder de exigir un cambio, de exigir seguridad efectiva, exigir instituciones sólidas, exigir una justicia real y un país que incluya a todos. El futuro depende nada más de nosotros y solamente de nosotros. Y si actuamos juntos podemos alejar a México de la fragilidad y construir el país que merecemos. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme sus comentarios aquí, compartan este video, activen la campanita y sigan la conversación en el canal de Fer Valdez. Ayúdenme, por favor, a llegar a los 100,000 suscriptores. Nos vemos en el siguiente video. Bienvenidos a un análisis sin filtros de lo que está pasando en México. Hoy vamos a hablar de un gobierno que promete bienestar, pero que parece estar más ocupado en tapar agujeros que en resolver problemas. Desde el escándalo de la Secretaría del Bienestar hasta la infiltración del crimen organizado en las elecciones judiciales, pasando por una crisis en el gasto de salud pública y el hallazgo de fosas clandestinas en Chihuahua. Todo esto mientras la economía mexicana se tambalea y el gobierno nos pide que confiemos en su Plan México. ¿Confiar? Vamos a revisar los hechos, porque aquí los números y las historias no nos mienten. Quédense en este canal, porque lo que viene no es lo mejor si queremos un México que sea próspero, pero tenemos que empezar por enfrentar la verdad. Empecemos con un tema que está dando de qué hablar: la Secretaría del Bienestar. Esa dependencia que debería ser el corazón de los programas sociales de la 4T está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque varios diputados de Morena, sí, del mismo partido del gobierno, están hartos de la secretaria Ariadna Montiel. La acusan de no cumplir con su trabajo, de negarse a entregar información clave sobre los programas sociales y, agárrense, de ser grosera. No es un tema nuevo. Desde hace tiempo Montiel ha sido señalada por su falta de transparencia, pero ahora las cosas se pusieron bastante más serias. Algunos legisladores ya no solamente piden explicaciones, sino que exigen su destitución. ¿Y qué es lo que les responde Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados? Que no es para tanto, que todo se arregla con una buena plática. Montiel es una profesional, una de las más eficaces del gabinete de Claudia Sheinbaum. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Una plática va a resolver que una secretaria no entregue información a los propios diputados de su partido? ¿Que no rinde cuentas sobre los programas que se supone son la bandera de este gobierno? Porque vamos a ser claros, si los propios morenistas están pidiendo su cabeza, algo muy grave está pasando. Este escándalo no es solamente una pelea interna de Morena, es una señal de algo muchísimo más preocupante: la opacidad. Así es que eficaz esta mujer no es. Pero si los programas sociales que benefician a millones de mexicanos están bajo la lupa por falta de información, ¿cómo podemos confiar en que el dinero está llegando a donde debe? Recordemos que en el año 2023 la diputada morenista Inés Parra Juárez denunció un posible desfalco de más de 6,000 millones de pesos en la Secretaría del Bienestar. ¿Coincidencia? No lo creo. Y mientras Monreal defiende a Montiel, la pregunta sigue en el aire: ¿qué está escondiendo la Secretaría del Bienestar? ¿Por qué no hay transparencia? Y más importante, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando que los problemas se resuelvan con pláticas en lugar de acciones concretas?
Ahora, este no es el único problema que debería quitarnos el sueño. Vamos con algo que es todavía un poquito más grave. Si pensaban que lo de Ariadna Montiel era escandaloso, agárrense, porque lo que les voy a platicar ahorita es de terror. Gerardo Fernández Noroña, uno de los personajes más polémicos de Morena, soltó una bomba que debería tener a todo México hablando. Se nos colaron algunos narcocandidatos en la elección judicial, así, como si fuera un descuido menor, como si el crimen organizado infiltrándose en el Poder Judicial fuera algo que se puede pasar por alto con un ups, se nos fue. ¿Narcocandidatos? ¿En serio, Gerardo? Estamos hablando de la elección de jueces, magistrados y ministros que van a decidir el futuro de la justicia en México. Y tú nos dices que el crimen organizado metió la mano y lo normalizas. Esto no es un error administrativo, es una señal alarmante de cómo el narco sigue infiltrándose en las instituciones del Estado. Y el gobierno parece no tener siquiera la voluntad ni la capacidad de detenerlo. Para entender la gravedad, recordemos que la reforma al Poder Judicial, impulsada por Morena, busca que los jueces sean elegidos por voto popular. La idea, según ellos, es democratizar la justicia. Pero si ya desde el arranque hay candidatos ligados al crimen organizado, ¿qué clase de justicia podremos esperar en México? Esto no es solamente un problema de Morena o de Noroña, es un problema de seguridad nacional. Esto sí. Y no es la primera vez que escuchamos algo así. En el año 2024, senadores del PAN denunciaron ante la Fiscalía General de la República presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, incluyendo financiamiento de campañas con dinero del narco. ¿Qué pasó con todas esas denuncias? Nada. Silencio absoluto. Lo más grave no es solo que haya narcocandidatos, sino la actitud del gobierno. Normalizar esta infiltración es aceptar que el crimen organizado tiene más poder que el Estado. Y mientras Noroña y compañía minimizan el problema, los mexicanos seguimos pagando las consecuencias. Inseguridad, violencia, impunidad. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la complicidad? Porque si el gobierno no actúa con mano dura, entonces, ¿quién está realmente al mando? ¿Ya? Y hablando de consecuencias, pasemos a otro tema que nos afecta a todos: la salud. Mientras el gobierno gasta miles de millones en pagar deudas del sexenio pasado, hay un sector que está en caída libre: la salud pública. Según un análisis del economista, el gasto en salud se desplomó un 33.6% en los primeros 2 meses del 2025. Es la peor caída en la historia reciente para este periodo. Déjenme repetirlo: 1/3 menos de dinero para hospitales, medicinas y atención médica. Este año, el gobierno de Claudia Sheinbaum aprobó 881,000 millones de pesos para salud, que ya de por sí era un 12.2% menos que en el 2024. Pero lo más grave es que ni siquiera están gastando lo que tienen. La Secretaría de Salud solamente utilizó 4 de cada 10 pesos de lo que tenía programado. ¿Dónde está el resto? Nadie lo sabe, o al menos nadie nos lo quiere decir. Y mientras el dinero brilla por su ausencia, los hospitales están colapsando. Hay menos camas, hay menos medicamentos, menos personal. Los mexicanos que dependen del sistema de salud público están pagando el precio de esta austeridad. Y no es un problema nuevo. Desde hace años, México gasta menos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que deberíamos estar destinando el 6% del Producto Interno Bruto a salud. Nosotros apenas estamos llegando al 2.7% y en lugar de mejorar, vamos hacia atrás. Pero el dinero no desaparece, ¿verdad? Solamente cambia de manos. Este año el pago de la deuda se elevó 161,000 millones de pesos, un 6.8 más que el año pasado. Es decir, mientras los hospitales se caen a pedazos, el gobierno prioriza pagar las deudas del sexenio de López Obrador. ¿Y quiénes pagan el costo? Nosotros, los pacientes, las familias que no tienen para una consulta privada. Esta crisis no es ningún accidente, es el resultado de decisiones políticas tomadas por Morena. La 4T nos prometió un sistema de salud de primer mundo, pero lo que tenemos es un sistema que está en ruinas. Y mientras el gobierno nos pide que confiemos en su austeridad republicana, los mexicanos seguimos esperando las medicinas que jamás parecen llegar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sacrificando la salud por pagar deudas que no nos explican? Ahora, hablemos de algo que simplemente no podemos ignorar, aunque el gobierno quiera que lo hagamos. En Casas Grandes, Chihuahua, en un lugar conocido como El Willy, las autoridades hicieron un hallazgo que hiela la sangre. Más de 60 cuerpos calcinados, otra vez, desmembrados y enterrados en 38 fosas clandestinas. Restos humanos por todos lados, cuerpos completos, osamentas, pedazos de hueso, algunos todavía con tejido.
un verdadero campo de exterminio. Lo que hace este caso aún más desgarrador es la escala. No solamente eran víctimas de Chihuahua, había personas de Sinaloa, de Sonora, de Durango, de Tijuana, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Guadalajara, incluso de Guatemala, también de El Salvador, también de Venezuela, hombres y mujeres, traídos con engaños, con falsas promesas de empleo, solamente para terminar en una masacre encubierta. La Fiscalía de Chihuahua, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, ha desenterrado hasta el momento 73 cuerpos en la región en el último mes. Solo en los últimos 4 días encontraron 19 restos más. Y el fiscal Alejandro Vargas lo dijo bien claro. El equipo forense trabaja a marchas forzadas, pero la mayoría de los cuerpos aún no están identificados. Los restos están en laboratorios en Ciudad Juárez esperando un análisis genético, pero mientras tanto, las preguntas se siguen acumulando. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué nadie del gobierno federal ha dado la cara? ¿Y cuántos más hay? Esto no es un caso único. Chihuahua, como muchas zonas de México, es un cementerio clandestino y el gobierno, en lugar de enfrentar la crisis, guarda silencio. ¿Por qué? Porque es más fácil ignorar a los desaparecidos que admitir que el crimen organizado tiene el control de regiones enteras del país. Zonas sin miedo, zonas peligrosas, zonas silenciadas. Este hallazgo es una bofetada a la narrativa del gobierno de que México está mejor que nunca. Mientras Claudia Sheinbaum habla de su Plan México, hay familias que están buscando a sus seres queridos en fosas clandestinas. Hay comunidades viviendo con miedo, personas desplazadas, y hay un país que merece respuestas. ¿Dónde están aquellos que faltan? ¿Cuántos más tienen que morir para que el gobierno actúe? Y como si no tuviéramos suficiente con esto, hablemos de la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, México será el único país cuya economía caerá en 2025 con una contracción del 0.3%. Y no es culpa de Trump, como algunos quieren hacernos creer. Son decisiones internas, decisiones del gobierno de Morena que nos tienen al borde del abismo, literalmente. Las empresas comerciales están facturando un 1% más que el año pasado, sí. Pero si quitamos la inflación del 3.7%, la realidad es que están vendiendo menos. ¿Qué significa esto? Menos pedidos a proveedores, menos empleos, más familias sin ingresos. Y mientras tanto, la Secretaría de Hacienda insiste en que el Plan México nos va a salvar. ¿Pero qué plan? Porque hasta ahora lo único que vemos es austeridad, recortes y promesas vacías. La economía mexicana no está en crisis por casualidad, es el resultado de 6 años de políticas que priorizan proyectos faraónicos y deudas del pasado sobre las necesidades del presente. Y mientras el gobierno niega la realidad, los mexicanos seguimos pagando el precio. Menos salud, menos seguridad, menos oportunidades. ¿Ese es el México que nos prometieron? Es una posición difícil. Los mexicanos podemos seguir creyendo en promesas vacías o podemos exigir un cambio. Podemos exigir transparencia en la Secretaría del Bienestar, exigir justicia para las víctimas de las fosas clandestinas, exigir un sistema de salud que realmente funcione, exigir un gobierno que nos represente, no que nos ignore. El futuro de México no está en las manos de Morena, ni de Claudia Sheinbaum, ni de Gerardo Fernández Noroña, ni de ningún político. Está en nuestras manos, en la tuya, en la mía, en la de todos los que nos negamos a normalizar la corrupción, la violencia y la pobreza. Así es que dime, ¿qué vas a hacer al respecto?